Así, hermanos, abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Un versículo bien conocido. Que vamos a hablar algo de ese versículo, hermanos. ¿Lo tienen? Qué bueno. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos en esta preciosa tarde por darnos este gran privilegio de estar en este lugar que está provisto, para que aquellos que han comprado precio de sangre, mi Dios, nos reunamos y exaltemos y bendigamos su nombre, mi Dios, como también, Padre eterno, oigamos su consejo, Padre eterno, para que podamos seguir adelante en este mundo, Padre eterno, Dios, que usted, Señor, nos ha dejado, mas no somos del mundo, Padre Santo. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Ayuda a aquellos que están enfermos o quizás están en sus hogares, Padre mío. Le des valor, Padre eterno, para que pueda el Señor estar también juntamente con nosotros, para que exaltemos y bendigamos su nombre, mi Dios. Gracias, eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así, hermanos, pueden sentarse. El tema es: somos testigos de Jesús. ¿Sabe por qué el tema somos testigos de Jesús? O sea, podemos decir eres testigo de Jesús, pero le puse mejor somos testigos de Jesús. Una pregunta, así mismo hacemos todos, cada uno, y también aquellos que están allá, si son testigos de Jesús, porque algunos hombres dicen que son testigos de Jehová, pero yo creo que pues el Señor Jehová dice que solamente Moisés es el que dice que vio y tuvo esa comunión bien estrecha y que lo vio de cara a cara al Señor, ¿verdad? Fue el único, porque dice la Biblia que todo aquel que ve al Señor, pues no vive, ¿verdad? Entonces, este es el tema. Somos testigos de Jesús. Si nosotros vemos que la Biblia está dividida en dos partes, el Nuevo y el Antiguo Testamento, y en la venida de Jesús fue que se dio la división, se dio lo que era el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la ley como la gracia, como también el tiempo de cuando el Espíritu Santo estaba sobre de los reyes, de los profetas, y algunos como Sansón, que pues venía sobre de él y le daba fuerzas. También nos da la división del Nuevo Testamento, que nos habla también ya de la iglesia, donde va a comenzar la iglesia, pero siempre impulsada por el Espíritu Santo. Ahora, también vemos cómo Jesús hizo la división entre lo que era y lo que iba a ser. Si nosotros vamos al Juan 14, 18, dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y 14, 16, San Juan dice: y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe. Dice, y en Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que le he dicho. O sea que Jesús, la venida, hace la división bien, lo que es el Nuevo y el Antiguo Testamento, lo que es la ley, lo que es la gracia, lo que es lo escrito y lo que es el Espíritu Santo. Ahora, si nosotros vemos que la iglesia comienza en el capítulo 2, donde dice que el Espíritu Santo viene y llena a los discípulos que estaban en el aposento alto. Y dice que que allí empezó y se derramó el Espíritu Santo y llenó a cada uno de los discípulos que estaban en ese lugar. Ahora, si nosotros vemos de que
si antes no estaba el Espíritu Santo en las personas para guiarlos o para reconocer, sino que la Biblia nos enseña lo que es la división entre la ley, lo que es la escritura y lo que es el Espíritu Santo. Si nosotros vemos en Juan capítulo 1, versículo 45, donde Felipe dice que halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y vemos que pues la contestación que le dijo, que si algo bueno había salido de Nazaret, pero lo que sí vemos es que ellos aprendieron lo que estaban antes de Jesús, aprendieron lo que Moisés había escrito y también los profetas. En Lucas capítulo 16, 29, ¿quién no va a conocer ese relato del Lázaro y el rico? Donde los dos, el rico estaba en ese lugar de tormento y Lázaro estaba en el seno de Abraham, donde el rico le dice: ¿sabe qué? ¿Por qué no mandas? Y sabemos esa historia. Mandas a Lázaro para que remoje su dedo y remoje mi lengua. Y dice: porque estoy en este lugar de tormento. Y viene la conversación donde le dice: ¿sabe qué? ¿Por qué no mandas a alguien para que le avise a mis 5 hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento? Y le dijo Abraham: a Moisés tienen y a los profetas, óiganlos. O sea, que antes de Jesús estaba los escritos de Moisés, como también los escritos de los profetas, para entender que Jesucristo venía, el Mesías venía. O sea, la división se da bien clara, donde lo que es antiguo y lo que es el Nuevo Testamento. Lo que antes era lo que la ley y lo que ahora es la gracia, lo que era la letra como que ahora es el Espíritu Santo. Y nosotros vemos de que la diferencia, pero mucha iglesia en general no ha visto esta división, porque fíjense que lo que estaba viendo de que Jesús mismo también habla en Juan 7:38, dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dice, o sea que la división siempre está en la Biblia. Y hablando Jesús, y también el escritor de Hebreos, habla y hace bien recalcado la división. Dice que en muchas veces, Dios hablando de muchas veces y de muchas maneras, habló a los padres por los profetas, y ahora nos habla a nosotros por su Hijo, que siendo Él heredero de todo el universo. O sea que la división está bien, y la iglesia a veces, eso es lo que a veces no aprendemos, la iglesia en general. Y yo estaba viendo este versículo porque a través del tiempo yo creo que la iglesia se ha ido por otra parte y no a lo que de verdad debería de ser. Si nosotros vemos este versículo que hemos leído, dice que vendrían que ellos tendrían poder cuando viniera el Espíritu Santo sobre de ellos, y muchos lo predican solamente hasta allí. Y dicen algunos: ahora que vino el Espíritu de nosotros, hay que apoderarnos. El poder que ya vino, el poder está en nosotros, pero lo que quieren es estar sobre la iglesia, sea hombre, sea mujer. Hay que apoderarnos, pero no, sino que también otros dicen, lo que creen es de que el predicar pues con esa emoción y gritar, creen que eso es el poder. Pero la Biblia nos habla y nos dice que la palabra es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos. O sea que eso entra, la palabra de Dios, y nosotros predicamos la palabra de Dios, y nosotros enseñamos la palabra de Dios, es la que entra a la persona y es la que da vida a la persona. No es el grito, no es la emoción, ni tampoco el decir vamos a apoderarnos, porque el Espíritu Santo está sobre nosotros. Ahora,
también muchos hermanos creen que el poder es como el poder vamos a decir, de Salomón, que tenía el poder de Salomón, de que tenía riquezas. Y muchos es lo que están haciendo, porque el poder está sobre de él y tiene el poder de profetizar cosas que ni siquiera. Y eso es una gran mentira. Y este versículo de que el Espíritu Santo iba a ir y iba a dar poder, lo tomamos la iglesia de muchas maneras. Y que no es de esa manera. Si que nosotros seguimos leyendo lo demás, lo hacen a un lado o lo desaparecen o lo toman de otra manera. Dice que cuando viniera el Espíritu Santo iba a dar poder. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén. O sea, el poder no era para hacer estos circos o estos shows. El poder, lo que está hablando, es para que ellos fueran testigos. O sea, más que hacer es ser. Ser es más que hacer. Porque si nosotros hacemos y no somos cristianos, no va a dar resultado. Muchas veces nosotros decimos, más hablan tus hechos que tus palabras. Entonces, esto es lo mismo. El Espíritu Santo iba a dar poder para cambiar la vida de estas personas, de todos los que estaban en el aposento alto. Si nosotros vemos que ellos tomaron una enseñanza de 3 años y medio con Jesús, donde allí hubo celos, donde allí hubo, como dijo el hermano, cizaña, como aún también había cosas en nomás para que le dieran el nombre de trueno a estos dos hermanos, era porque eran tremendos. O sea, 3 años y medio que ellos pasaron en la enseñanza, pero ellos no dijeron yo me voy, yo me deserto, esto y yo lo otro, no, sino que ellos habían aprendido a través de la letra que Jesús iba a venir y que era el Hijo de Dios y que era el Mesías. Y él, aún cuando pasó dificultades en esas enseñanzas que estaban ahí, no, pues uno quería ser mayor que el otro, y le dijo, ¿sabes qué? Si quieres ser mayor que el otro, ¿sabes qué? Tienes que comportarte como niño. Y otro dijo, ¿sabes qué? Yo quiero estar a la derecha y el otro quiero estar a la izquierda. Y no se enojaron nada, o sea que se molestaron, pero nadie se apartó ni nada, sino que siguieron. Y otros que le dijo Pedro, ¿sabes de qué? No vayas a Jerusalén porque ahí te van a matar, ¿para qué vas a sufrir? Le dijo, hazte, Satanás. ¿Sabe quién hace las cosas para que el que está en las cosas del Señor se aparte? Es el Satanás. Porque dice la Biblia que no tenemos lucha con carne ni sangre, sino que con principados, potestades. O sea que vemos que en las enseñanzas de 3 años y medio los discípulos eran como hombres comunes, no eran hombres especiales, sino que eran hombres comunes que tenían también sus malas actitudes. Y si nosotros vemos, hermanos, de que estas personas siguieron a Jesús, creyeron en Jesús y no estaba el Espíritu Santo, como ahora está el Espíritu Santo en nosotros. Antes, por la letra, por lo que hacía Jesús, y ellos se mantenían firmes creyendo. Ahora vemos que dice la Biblia que ahora nos habla por el Hijo, que es el heredero de todo el universo. O sea que a través de la palabra Jesús nos está hablando a nosotros. Y nosotros no tenemos que tomar lo del Antiguo Testamento, porque antes era el poder que le daba a Dios, pero era diferente. La riqueza que le daban era diferente. Mas ahora, si nosotros vemos el Antiguo Testamento, dígame cuál discípulo o cuál apóstol tenía una mansión, o cuál de ellos le estaba cobrando, o cuál de ellos le decía a va a venir algo bueno para ustedes. No,
no, sino que ellos en su manera de vivir era como testificaban de la vida de Cristo, que había venido Jesús y que había hecho un milagro. Aún Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Por qué? Porque había cambiado su vida. O sea, el poder que Jesús estaba hablando era un poder que a ellos, que antes su vida la iba a cambiar, la iba a transformar. ¿Para qué? Para testificar grandemente en esas ciudades y en cualquier situación. Esto es lo que estaba diciendo, que no es que más que hacer, sino que es ser un buen cristiano, ser Jesús en sus vidas, ser o mostrar a Jesús en sus vidas, en su vida cotidiana. Entonces, si nosotros vemos en todo lugar lo han tomado, le he visto, le estaba yo contando a mi esposa, las veces que he oído el predicar este versículo, pues decía: sí, cierto, es poder del Espíritu Santo, es poder para esto, es poder para... Pero no lo había visto como dice, cuando venga, dice, serán investidos del poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y me seréis testigo. ¿Sí? O sea, el poder que ellos estaban esperando era para que ellos cambiaran su manera de que eran y ahora cambiaran su vida, para que a través de sus vidas y el evangelio creyera la demás gente, le hablara qué es lo que había hecho Jesús en sus vidas. Y si nosotros vemos a través de la palabra, hermanos, es grande lo que nos muestra. Si nosotros vemos de que mucha gente, y la emociona a la persona, la emociona, porque al estar predicando con grito y salto, y solamente en el cuántos viven, cuántos son, cuántos aquí, cuántos creen, o sea, en esto, en la emoción, pues se siente bien la persona, pero es mucho mejor la palabra de Dios, que nosotros la aprendamos y que la vivamos, hermano. ¿Por qué? Porque así mismo vamos nosotros a dar un buen testimonio delante de otras personas, para que otras personas se conviertan a Cristo Jesús, para que decirle a través de nuestra vida de que Cristo cambió nuestra vida, que Cristo fue el que me transformó nuestra vida, que antes era de una manera, mas ahora somos de otra forma. Si antes había celos, ya no hay celos. Si antes era ladrón, ya no es ladrón. Si antes era peleitista, ya no es peleitista. Antes era grosero, ya no es grosero. O sea, este es el poder que Dios da a aquellas personas que van a servir de testigos. Cuando le alaban al Señor, hermanos, en esta preciosa noche, Dios es bueno, hermanos, Dios es maravilloso, y a través de la palabra, si nosotros estamos estudiando, va a venir el Señor, va a venir el Espíritu Santo, y es lo que nos da a nosotros el entendimiento, que es lo que dice en Corintios, que dice que el hombre natural no entiende lo espiritual, sino que lo espiritual lo acomoda a lo espiritual. Y si nosotros vemos que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, entonces a través del Espíritu Santo le vamos a dar lo que es correcto, lo que es la palabra espiritualmente. Ahora, nos habla de que va a haber riquezas, sí va a haber riquezas, pero hay riquezas espirituales, hermano. O sea que Dios nos ha hecho ricos en lo espiritual en nuestra vida. Y esto es, hermano, lo que hemos visto nosotros. ¿Es malo tener una casa? No es malo, hermano, tener una casa grande. ¿Es malo tener un carro del año? No es malo tener un carro. Si tener 2, 3 carros tiene, gloria sea el Señor. Eso no es pecado. Dijo el Jesús que el pecado es el amor al dinero. ¿Sí? O sea, ese es el pecado. Dice que la raíz de todos los males es el amor al pecado. O sea que no es malo tener, sino que es malo cómo lo vamos a obtener. Robando, falsificando,
otras cosas. Pero si usted trabaja honestamente y trabaja decentemente y usted tiene un carro, tiene una casa, gloria al Señor, hermano, hasta yo me gozo. Aleluya. Y hasta le pido que me invite. Amén. Pues ese es el punto, hermanos, de que gozarnos con los que se gozan, los que pues están. Ahora, aquellos en la iglesia antigua les tocó difícil, bien difícil les tocó. ¿Por qué? Porque había persecución. Había aquellos que creyeran en Jesús, porque a Jesús le decían Señor. ¿Sí? Y Señor es diferencia entre los emperadores. Porque a ellos no le decían solamente Señor, sino que estaban, como quien dice, compartiendo a Jesús, diciéndole Señor, y ellos no querían que a nadie le dijera Señor. Ahora, los seguían, los perseguían, los encarcelaban, los metían como a Pedro. Si nosotros vemos a Pablo, también vemos de que cómo fueron ellos encarcelados. Si nosotros vemos la historia, hermano, del Antiguo Testamento, lo mismo vemos de que estaban pasando dificultades por decir que creían en Dios. Ahora, ¿qué es lo que estamos nosotros hoy pasando en estos tiempos? Solamente lo que está sucediendo el coronavirus. Y eso es que es pasajero. Y gracias a Dios que a nosotros pasó y ya está pasando. Oh, yeah. Pero, ¿cómo nosotros podemos decir que somos testigos de Jesús? Si nosotros, hermanos, pasamos cuando venimos al Señor y hacemos ese compromiso con el Señor, con Dios, y aceptamos a Jesús como nuestro Señor, recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo que nos prepara a nosotros para poder ser buenos, como dice, testigos de Jesús. Porque si nosotros, hermanos, en el transcurso de la enseñanza, algo no nos gusta, tenemos que estar a la voluntad de Dios. Ahora, si el Espíritu Santo viene a nuestra vida y empezamos nosotros a aprender, porque es una enseñanza para ser un buen testigo del Señor, en ese tiempo, en ese lapso, va a haber muchas cosas donde Dios nos va a pasar a través de todas esas cosas para ver cómo nosotros reaccionamos. Tenemos que pasar un curso con el Espíritu Santo, pero también necesita la voluntad del hombre. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo no puede hacer las cosas que tiene que hacer el hombre. El Espíritu Santo redarguye, fortalece, ayuda, levanta y da conocimiento. Pero también el cristiano que ha recibido el Espíritu Santo necesita también él obedecer al Espíritu Santo. Si él ha recibido el Espíritu Santo, hay un cambio, una transformación, un nuevo sentir, un nuevo pensamiento. Como dice la Biblia, un nuevo corazón. Ahora, en la voluntad del hombre está darle alimento a lo espiritual, al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, o no darle el alimento. Pablo dijo, no contristéis al Espíritu Santo. También dijo, no apaguéis al Espíritu Santo. Contristarlo y apagarlo, hermano, el Espíritu Santo es hacer las cosas ahí, me parece que es Efesios 4:30 o Efesios 4:29, donde dice que con palabras, con actitudes o hechos malos, nosotros contristamos al Espíritu Santo, que es con la que
nos sellaron para el día postrero de la redención. O sea, que Pablo habla y dice que no lo contristamos ni tampoco que lo paguemos. O sea, dos cosas que está la voluntad del hombre. Después de que el hombre ha recibido el Espíritu Santo, entonces nosotros, nuestra voluntad es lo que nos toca a nosotros, es alimentar el Espíritu que está dentro de nosotros. ¿Cómo lo vamos a alimentar? Para no apagarlo ni tampoco contristarlo, alimentándonos de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos alimentar al Espíritu Santo que está dentro de nosotros? En la oración cada día que nosotros tengamos el tiempo, o que hagamos el tiempo para orar o para tener esa comunión con Dios. ¿Cómo podemos mantener esa llama en nuestro corazón del Espíritu Santo? Es estando en la casa de Dios, oyendo la palabra de Dios, o sea, también el estudio de la palabra de Dios. Asimismo, hermanos, la voluntad del hombre lo hace crecer, lo hace apagar el Espíritu Santo, o lo hace, como dicen, contristar el Espíritu Santo en sus corazones. Es el porqué, hermanos, de que mucha gente, y siempre lo he dicho, el Espíritu Santo está contristado o está apagado. ¿Por qué? Porque no se alimentan, no fortalecen el Espíritu Santo dentro de nosotros, leyendo, orando, o si no, buscando del Señor. Es la única manera que podemos nosotros alimentar al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Para poder preparar un testigo, un buen testigo de Jesús, es solamente alimentándonos de la palabra de Dios. Ahora, en la iglesia antigua, ellos no tenían libros, no tenían como los tenemos nosotros, el libro de Hechos, el libro de Romanos, el libro de Corintios, el libro de Gálatas, de Efesios, no lo tenían. Ahora, nosotros tenemos todos juntos y nos habla y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la vida que debemos de llevar. Queremos prepararnos, hermanos. El primer paso es haber creído en Jesús. El segundo paso es dejarnos que el Espíritu Santo nos ayude y nos dé la enseñanza y que aprendamos. El tercer paso es madurar a través de la palabra, la que Pedro dijo, ¿sabes de qué? Crezcan en la gracia y también en el conocimiento del Espíritu Santo, del Señor Jesús, perdón. O sea que si nosotros vemos, hermanos, que es un proceso que tiene que llevar el cristiano, y si el proceso no lo lleva, hermanos, pues en esa, como dicen, en esa enseñanza o en ese curso que llevamos de aprender, hermanos, no aprendemos, entonces nos vamos a hacer malos testigos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a enojar porque mi hermana no me saludó y vaya a hablar pues, a otra persona, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Testigo de Dios, testigo de Jesús o testigo del diablo? ¿Sí? O si yo voy ya no me dieron y me voy para, porque no me dieron y habla. ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Testigo de Jesús o testigo de otra cosa? Ese es el motivo de que el tiempo que tenemos nosotros para aprender, hermanos, para que nosotros aprender a tener un buen carácter o una vida conforme a la voluntad de Dios, está en el tiempo que estamos en la iglesia. Ahora, si nosotros, hermanos, estamos aprendiendo a través de la Biblia y a través de la predicación, a través de la enseñanza, y el Espíritu Santo nos da el conocimiento, entonces, hermanos, nosotros vamos a crecer en el conocimiento. Y ahí es donde nosotros vamos a ser buenos testigos de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra vida no va a necesitar tanto para que usted hable a una persona para que diga, sí, mira qué bueno que cómo te cambió, cómo te transformó, mira qué vida llevas, ahora estás mejor, mira que ya están más gorditos tus hijos, ya les das de comer. O sea, el cambio que da el Señor a Jesús a nuestra vida es para que nosotros le demos testimonio. Porque
los apóstoles, hermanos, le dieron el Espíritu Santo para que fueran testigos en todos estos lugares a cualquier costa, hermano. Que si había problemas, persecuciones, como dice, peligro, que fueran a ser testigos donde ellos fueran en cualquier lugar y en cualquier, como dicen, posición que estuviera el tiempo. Eso es lo mismo que también a nosotros como testigos de Jesús nos pide a nosotros que en cualquier posición, en cualquier situación, en cualquier necesidad, en cualquier problema, seamos buenos testigos. Que no demos paso atrás, sino que sigamos hacia adelante. Que si alguna cosa sencillita no nos haga retroceder, sino que antes seguir adelante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña. Y si nosotros nos dejamos enseñar, nosotros vamos a ser buenos testigos de Jesús. Pero si nosotros no nos dejamos enseñar, hermanos, vamos a correr, hermanos. Vamos a estar haciendo otras cosas. Que el Espíritu Santo vino a nuestra vida, sí, pero en la enseñanza nosotros no nos mantuvimos aprendiendo lo que Dios quiere que aprendamos. Que aprendamos su voluntad. Dijo un hombre, no, pues que me hable y yo lo voy a entender que es lo que me diga. Pero una cosa sí le digo, la voluntad de Dios es hacer las cosas buenas. Las cosas buenas, hermano. No las cosas malas. ¿Cómo va a oír usted la voz de Dios? No la puede oír la voz de Dios, pero aquí nos habla qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. ¿Qué es cómo quiere que nosotros nos comportamos? ¿Sí? Que nos comportemos haciendo el bien. Un proverbio dice que 6 cosas aborrece Dios, aún 7. Y menciona 7 cosas, hermano. Ahora, sabemos qué es lo que no quiere, qué es lo que no quiere Dios. Lo sabemos, ¿por qué? Porque nos lo dice la Biblia. Nos dice que el vino es bueno. No, dice que no es bueno, que ni lo veamos cuando rojea. Porque es serpiente y entra y muerde dentro de nosotros. O sea, hay cosas, hermanos, de que nosotros a través de la Biblia sabemos. No es que a veces el líder o el pastor o el maestro nos lo diga, no, es porque lo sabemos y nos lo da a entender el Espíritu Santo que es verdad, que es real. Ahora, hablar mal de una persona también está allí. Hablar cosas soeces también está mal, ahí está la Biblia. O sea, cosas, hermanos, que nosotros ahora sabemos que está mal. Que nosotros, la voluntad de nosotros, no queramos hacer la voluntad de Dios, ya es cuestión de cada uno de nosotros. Sí, pero la Biblia dice que nosotros nacemos, hacemos o viene a nuestra vida una criatura nueva. Las cosas viejas. Que es lo que le estoy diciendo, que cuando viene el poder del Espíritu Santo a la persona, puede cambiar la persona, puede ser transformada la persona, y como dije, el ladrón ya no va a ser ladrón. El mentiroso ya no va a ser mentiroso. Y también el que era ya condenado, ya no va a ser condenado, va a tener vida eterna. Y a eso vino Jesús, a buscar lo que se había perdido. Aleluya. Pero esa es la promesa del Señor. Pero hay, o tiene que haber la voluntad en el hombre, de querer hacer la voluntad de Dios. Porque aun cuando el Espíritu Santo esté en nuestra vida, también si nomás le damos alimento a esta carne, el espíritu, lo espiritual, nunca lo vamos como dicen, nunca lo vamos a comer. Si nosotros le damos espiritual a nuestra vida, entonces lo espiritual lo vamos nosotros a estar haciendo. Así, hermanos, el tema es, somos buenos testigos de Jesús, y yo creo que estamos tratando, porque estamos luchando y estamos alimentándonos de la palabra y estamos firmes creyendo en Jesús y seguimos creciendo en el Señor. Así, hermanos, sigamos adelante, porque no hay de otra, porque si nosotros nos corremos, hermanos,
dijo el escritor de Hebreos, ya no más hay esperanza, sino en solamente el sacrificio de Cristo. Así vamos a darle gracias al Señor en esta noche y ser despedidos y invitándoles el día de mañana, al día domingo, que va a cumplir la hermana Enia, y como que vamos a tener fiesta, van a tener algunos alimentos para que queden ustedes invitados para el próximo domingo. No se queden, hermanos, no se queden, hermanas.